tomado el tiempo para venir a escuchar esta magistral conferencia, Evolución, Constitución Dominicana, Historia y Evolución, por nuestro distinguido conferencista Ramón Papo Fernández. Nosotros no quisimos dejar pasar el 181 aniversario de nuestra Constitución y hace más de 2 meses que reservamos este salón para que un día tan importante no pasara por alto como es el aniversario de nuestra Carta Magna, del acta de nacimiento de nuestra República Dominicana. En esta actividad no hay ninguna mesa principal. La mesa principal son cada uno de ustedes que se tomaron su tiempo para venir a escuchar todo lo que hemos preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista Ramón Papo Fernández. Gracias, Yomaelen. Buenas noches. Enciendan un rato esto, un ratito, y así inclusive hasta verificamos cómo se vería. Se sigue viendo, ¿verdad? Vamos a encender esto primero, verificar que funciona. Ok. Buenas noches. A mí me gustaría, de verdad, me gustaría que nos concentremos. Yo quisiera pedirle a Bernarda, a todos, a los de atrás, vamos a ponernos delante. Por favor, complázcanme ahí. Gracias por venir. Y como dijo Yomaelen, no hay mesa principal, no hay mucho protocolo. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Miren, un día como hoy, el 6 de noviembre, hace 181 años, se proclamó la Constitución de nuestro país. Y esa historia nosotros la conocemos. 27 de febrero de 1844 el Trabucazo, Junta Central Gubernativa, y 6 de noviembre Constitución. Pero del 27 de febrero al 6 de noviembre hay 8 meses y unos días. ¿Qué ocurrió en esos 8 meses? Nosotros empecemos con esto para que vamos a caer qué ocurrió en esos 8 meses. Antecedentes de la República. Todos sabemos que esos antecedentes son la trinitaria, la filantrópica, la invasión de los haitianos en febrero de 1822. Y entonces resulta que para 1843 los reformistas, que no tienen que ver nada con el partido nuestro, sino con lo de la reforma, se empieza ya y se tiene inclusive hasta nombre, y Juan Pablo Duarte tiene, como si fuera un arquitecto, cuando diseña un edificio ya él tiene una república diseñada. Le tiene la ropa, todo, de qué color va vestida, cuál va a ser su escudo, todo, cuál va a ser su lema y hasta su nombre. Y entonces ahí sí ocurre, porque esta no es sobre la independencia, esta conferencia, esta charla, sino sobre la Constitución. Entonces por eso rápidamente ese antecedente de esa invasión de 22 años, resulta que en el 1844, con el Trabucazo en la Puerta de la Misericordia, no en la del Conde. La Misericordia, que está más o menos, si el Conde estuviera acá en el parque, la Puerta de la Misericordia, Ruperto, está como en la Bomba Texaco, más o menos, acercándose al mar.
Ahí es el trabucazo. Se trasladan de ahí a la Puerta del Conde. Entonces en la Puerta del Conde, Sánchez y un grupo iza la bandera, proclaman la República. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué fue, para ir tomando datos, la Constitución de Cádiz y la de España era la que valía en esos 22 años, y la de Haití de 1805? Recuérdense que Haití ya tenía Constitución desde 1805. Y resulta que la Constitución de Cádiz del 12 y la Constitución española del 16 era la que regía en esa parte, hasta que a partir de febrero de 1822 estuvo entonces la del 16 de Haití. ¿Qué significa ese dato? De que si yo dije que Haití hizo su constitución en el 1805, ya para el 16 ellos habían hecho una reforma constitucional, y esa era la que regía hasta que llegó el 27 de febrero. Los Estados Unidos tienen el acta de independencia de Filadelfia. Se exhibe en una urna de vidrio. Pues la República Dominicana, aunque no se lo hayan enseñado, y yo sé que algunos de ustedes en algún momento la habrán leído, también tenemos nuestra acta de independencia. Yo quisiera no asustarme porque yo la traje. Aquí está. No la estaba viendo. ¿Alguien podría decirme cuál es el acta de independencia de la República Dominicana? La tenemos. La República Dominicana elaboró su acta de nacimiento, 4 hojas. Y todos las han oído mencionar, pero ¿por qué no le decimos así si eso es? El manifiesto del 16 de enero de 1844 es el acta de independencia de la República Dominicana. En ella se establece el ideario de Duarte y de los libertadores, y cómo se va a regir el país hasta que se elabore y se confeccione y se proclame nuestra primera constitución. En esta acta de independencia es donde queda establecido la separación de Haití con todas sus razones. Y es el acta donde se establece cuál es nuestro gentilicio. Cuando en la segunda hoja, en el párrafo que empieza de esta manera: dominicanos, a la unión nos convoca el interés nacional. Ese es el acto. Pero aquí arriba establece todas las razones por las que se declara independiente la parte española, Santo Domingo español, de la isla. Y en esta acta de independencia queda establecido lo que va a regir hasta que se proclame la Constitución. Y algunas de esas cosas son: así es que, considerando las vejaciones y violencias cometidas en 22 años contra la parte antes española, le han reducido a la mayor miseria y completarán su ruina si no tomásemos esta decisión. Entonces, de eso habla, ¿no? Pero ¿qué dice esta acta de independencia? Establece que seremos católicos, pero dice nuestra acta de independencia, pero nadie será perseguido por ser de otra religión. Estableció nuestra acta de independencia, y nuestros límites son los de antes de la invasión, no los que tenemos ahora, los de 1870, los de 1777 de Aranjuez. Entonces, esta acta es la que establece que una junta central gubernativa va a regir
el país mientras se proclame la independencia, porque se estableció en el acta de independencia que los que proclamen, elaboren la independencia, escogido por un mandato de esta acta para formar la constituyente, son los que van a juramentar y a escoger al presidente, al primero. Esos son los antecedentes de nuestra constitución. Por lo tanto, sí regía una poderosísima ley, una poderosísima acta de independencia del país en esos 8 meses. La declaración de independencia, para titularlo, los principios democráticos, estableció compromiso con un régimen democrático, garantizó la libertad de los ciudadanos y la abolición de la esclavitud para siempre, la igualdad, protección de la propiedad, la religión, ahí es que estableció que la religión católica, apostólica y romana será la religión del Estado, pero que nadie sería perseguido por sus creencias religiosas. Libertad de prensa en el 1844. Gobierno provisional, anunció la conformación de la Junta. Esa es nuestra acta de independencia, el manifiesto del 16 de enero. Lo firman 154 ciudadanos. Y obviamente que podríamos mencionar los primeros, qué sé yo, 10. Obviamente ustedes se imaginarán cuáles son esos primeros, ¿verdad? Tomás Bobadilla, Mella, Sánchez. Son los 3 primeros. Luego le sigue M. Jiménez, se refiere al segundo presidente de la República, Manuel Jiménez. Félix Domingo, bueno, 154. A partir de ahí entonces, se proclama la República, 27 de febrero, con todo eso, se forma la Junta Central Gubernativa y proclamada la independencia, se llama a la conformación de la constituyente, y se escogió como sede a San Cristóbal para instalarse a partir del 20 de septiembre para ejercer sus funciones. La primera asamblea se llevó el 24, Día de las Mercedes, juramentándose 19 ese día de los 33 que fueron escogidos. Y la asamblea quedó presidida por Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, como presidente, Antonio Gutiérrez Samaná, vice, Juan Luis Franco Vidó, sí, el mismo ese es Juan Luis Franco Vidó, el general, por Santiago, secretario, y José María Caminero por Santo Domingo, segundo secretario. De esos 33, bueno, al final tengo unas curiosidades, lo voy a dejar para las curiosidades. La primera decisión tomada por dicha asamblea fue conformar una comisión para que entonces empiecen a elaborar la Constitución. Esa comisión, el presidente, y miren quién, Buenaventura Báez, Vicente Mancebo, Julián de Aponte y Andrés Rosón. Esta comisión presentó el primer borrador en la sesión del 22 de octubre, después de haber estudiado las constituciones de Cádiz del 12, la norteamericana de Filadelfia de 1787 y la haitiana del 43, que ya se había reformado por los reformistas. ¿Por qué? ¿Qué le parece eso de extraño? A ver, la de Filadelfia de 1787. Sí, pero no, es de 1787, la Constitución. ¿Qué dato te da eso? Cuando tú lees, tienes que leer. Te da datos. Que mientras nosotros duramos nada más 8 meses para tener una constitución después de declararnos independientes, los Estados Unidos duró 11 años para tener la primera. Porque su independencia fue en el 1776. ¿De acuerdo? El 4 de julio. Ese dato eso es lo que se llama la lectura paralela, la lectura perpendicular, la lectura que tú tienes que ir analizando.
Entonces, ese borrador que se presentó en julio de 1844, el general Pedro Santana se convirtió a la fuerza. ¿Qué pasó ahí? Presidente de la Junta Central Gubernativa. El día 24 de ese mismo mes, la Junta dictó un decreto muy similar a una ley electoral actual, en la cual se convoca a las asambleas electorales en cada pueblo a fin de elegir la constituyente, ya lo dijimos, ¿verdad? A los cuales se le otorgó el título de diputado y que habría de redactar la nueva constitución. Pero ese dato es importante. ¿Quién presidía la Junta Central Gubernativa desde que se proclamó la independencia? Bobadilla. Bobadilla, un intelectual, rico, descendiente de franceses, de españoles, pero él era de los que tampoco creía. Con la república ardiendo, agarrada con pañoletas porque quema, él quería ya buscar un protectorado con Francia, no con España entonces, sino con Francia. ¿Y qué pasó el 9 de junio de 1844? Los dos padres de la patria lo derrocan y lo quitan de presidente de la Junta Central Gubernativa, porque no, ¿qué protectorado? ¿Qué es eso? Y entonces, eso fue el 9 de junio. El 24 de julio, Pedro Santana da un contragolpe, asume la conducción de la Junta y vuelve a reponer a Tomás Bobadilla, porque son los dos el mismo nivel. Entonces, eso ocurre y por eso es que Santana es que preside la Junta mientras se está haciendo ya la Constitución. ¿Qué hizo Santana? Y llevándose de lo que decía nuestra acta de independencia, que quien presidiera la Junta, basándose en esto y respetando obviamente, tenía que poner a funcionar el país. Entonces, vienen los antecedentes de la Constitución que tiene que ver con eso que vamos a hablar ahora. Cuando fueron elegidos los diputados, se decidió por consejo del cónsul, ese fue el cónsul francés Saint-Denis, que todo el mundo lo oye mencionar como Saint-Denis, Eustache Géchero Saint-Denis, que fuera San Cristóbal. De ese cónsul fue la idea para que estuvieran aislados fuera de la capital de Santo Domingo. El consejo del cónsul se reunió a fin de dejar a los diputados toda la libertad de opinión, etcétera, etcétera. El 26, los constituyentes comenzaron a sesionar después de un recordado y extenso discurso de Bobadilla, que es el que abre, y pasa lo siguiente. Santana, en sus funciones, somete un proyecto de préstamo. Desde que eso llegó a la constituyente, fue rechazado a unanimidad. Obviamente que, como ese proyecto era promovido por Santana, nunca pensó en la posibilidad de que se lo iban a rechazar. Eso no le pasaba por su mente. Y entonces, descontento, se manifestó y lanzó un decreto diciendo que le daba facultades de enjuiciar, él se abrogaba la facultad de enjuiciar a legisladores por el crimen de traición a la patria, y él iba a decir cuál era la traición a la patria. Los términos se le fueron comunicados a los legisladores advirtiéndole que el organismo que ejercía el poder era el Ejecutivo. ¿Qué ustedes creen que surgió por ese rechazo y esa amenaza? Alguien que ha sido muy vilipendiado, les invito a leer Buenaventura Báez de Guerrero, de Báez Guerrero específicamente, porque la verdad que Buenaventura ha sido quizá como Balaguer, quizá tuvo sus cosas malas, pero lo único que Buenaventura tenía malo era que él quería anexar. Él quería anexar. Hoy, si tú le preguntas a los, somos 12 millones de habitantes, 8 son ciudadanos, 8 millones.
ustedes quieren pertenecer a los Estados Unidos, tú no vas a fusilar 4 millones que te van a decir que sí. Eso era lo único malo de Buenaventura, sus gobiernos fueron buenos. Y además el tipo fue el que hizo eso. Que el poder ejecutivo era que asumía todos los poderes hasta que fuera sancionada la Constitución y que nadie le podía negar nada, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ahí a Buenaventura Báez se le ocurre, ajá, entonces en la Constitución la inmunidad parlamentaria, la inmunidad para el legislador. Nadie nos puede meter preso por tomar una decisión y que sea aprobada por la mayoría. Lo aprueban, rechazan el préstamo y continúan las sesiones. De ahí surge, y la idea es de Buenaventura Báez. Entonces, de allí en adelante los constituyentes pusieron gran cuidado, obviamente, en redactar una carta, por eso, para que no fuera de algún momento entonces aquel tribunal superior que tuviera que revisar, encontrarle algo inconstitucional inmediatamente, pero ya no podían borrar ese artículo. ¿Qué ocurre aquí entonces? Ya llegamos, Constitución Dominicana, proclamación 6 de noviembre de 1844. Todo eso que hemos hablado hasta ahora, es muy posible que tú no lo vas a encontrar en ningún libro, ni siquiera de un bachiller. O sea, nuestros bachilleres están saliendo sin esos 8 meses de tanta importancia para poder entender lo que ocurrió después. El proyecto aprobado estableció el gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Así, mantuvo como límites de la república los de la antigua colonia de Santo Domingo, Aranjuez, dejando así sentado el desconocimiento de la ocupación mantenida por los haitianos en los pueblos de San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hincha, La Caoba, toda esa zona que hoy todavía se llama Calabacié, todo eso, para llegar cerca de Pedro Santana, hoy se llama Pedro Santana, para cuya representación el Congreso eligió elegir diputados, concedió amplias facilidades para la inmigración y estableció como sistema electoral el del voto indirecto. ¿Alguien me explica lo de voto indirecto? ¿De verdad? ¿Alguien? Ustedes conocen, se ha establecido. Y hay muchos lugares, hay países hoy que tienen el voto indirecto. El voto indirecto es que los ciudadanos eligen a quienes van a elegir. En España, los ciudadanos eligen los diputados eligen al presidente. Eso es un voto indirecto. Eso se estableció en nuestra primera constitución. ¿Para qué? Para que fuera ella la que nombrara al primer presidente. ¿Entienden? Porque si no lo hacían así, tendrían que celebrar elecciones. Pero ya estaba establecido en nuestra acta de independencia que esa primera constituyente y ese primer congreso era que iba a nombrar al presidente. Por eso había que establecer lo del voto indirecto. Ya nosotros 33 fuimos elegidos por el pueblo. Ahora nosotros elegimos el presidente. A partir de ahí un transitorio para decir, solo esta vez. Ya a partir de ahí, elecciones. Eso no lo explican en ninguna parte. La división de poderes estableció claramente que el poder legislativo es el representante de la soberanía nacional. Colocó al poder judicial en posición independiente, mientras que al ejecutivo lo sujetó a normas, por la experiencia y por todo lo que se conocía. Nosotros somos de esos pocos países donde el presidente de la República, que es el representante del poder ejecutivo, nuestra Constitución establece que él tiene que responderle al poder legislativo. Nunca lo ha dejado de decir ni de establecer.
pero nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Cuando el presidente va el 27 de febrero al Congreso, los congresistas, Domingo, Nancy y yo, hay otro, somos los sirvientes, los que preparamos la mesa, la limpiamos, la barremos, la suapiamos bien, porque vamos a recibir visitas, que nos va a venir a decir a nosotros, debe ser al revés. El presidente, caballero, pase por aquí, siéntese ahí y explíquenos. Eso es lo que establece nuestra Constitución. ¿Qué usted hizo con el dinero que nosotros le pusimos en sus manos? Es decir, el presidente, según la Constitución, es el gerente Nicanor y el Congreso es el consejo. Ahí funciona. Nicanor tiene que sentarse ahí y decirle a ese consejo, y si no lo está haciendo bien, te va. Aquí no, aquí el presidente de la República es el tolete. Y entonces, aunque él diga 17 mentiras una detrás de otra, ningún diputado ni senador puede pararse a decir. En España sí. Permiso, tiempo. Habladorazo, eso no es así. Mire la prueba aquí, señor presidente. ¿Ustedes lo han visto? Aquí debiera ser así porque lo dice la Constitución, no porque yo quiero, no porque tú quieras, no porque me encantaría que fuera así. No, lo dice. Debe ser así. Pero nuestro país es presidencialista. Y el presidente es Dios, el presidente y los padres de la patria. Debiera ser Dios, los padres de la patria, el Congreso y el presidente. Sí, podemos. Esto es una charla, no una conferencia. Profesor, exdiputado. El primero, el poder legislativo. Es el primero, es lo que estamos diciendo ahí. Y es el que representa la soberanía nacional. Entonces, aclarando eso, así la primera Constitución dominicana era proclamada el 6 de noviembre, un día como hoy, hace 181 años, con 209 artículos, no con 211, como se le ocurrió decir a alguien hoy mismo, en solemne ceremonia y con un Te Deum cantado por el constituyente sacerdote Juan de Jesús Ayala, que nadie dice así, todo el mundo dice es el padre Ayala. En San Cristóbal tú dices Dios, los padres de la patria y el padre Ayala. En San Cristóbal, la catedral, todo padre Ayala, la avenida principal, padre Ayala. Entonces, cuando la comisión escogida, ya se proclama la Constitución y se escoge la comisión que le va a ir a avisar a Santana para que se presente y sea juramentado como el primer presidente de la República. Porque en el artículo 205, como dije antes, por el asunto del voto indirecto, establecía que la constituyente elegía el presidente. Surge entonces la discusión acerca de las condiciones puestas por Santana para la aceptación de tal designación. Y ustedes saben cuál fue la condición, ¿verdad? En vista de que lo que le pasó con el proyecto de préstamo y en vista del artículo que establecía la inmunidad y en vista de que ya el Poder Ejecutivo estaba con normas que le establecían reglas para su funcionamiento y que el Poder Legislativo es el número uno, entonces Pedro Santana dijo que no, que hasta que no aprobaran unas condiciones que él tenía, él no aceptaba. Pero recuerden que quien le está diciendo eso a los 33 miembros del Congreso es el tolete, dueño de todas las espadas y de todos los cañones, y el jefe, y el que ganó las batallas, y el que ha estado peleando, y el que está dirigiendo. Y entonces, esto más bobadilla y briones que propone aquel fatido artículo 210, ¿vieron? ¿Por qué Tomás Bobadilla y Santana? Es decir, Santana es que lo tiene en la cabeza, el que lo escribió precioso, bonito, y fue Bobadilla. Y entonces, ¿qué dice? Durante la guerra, luego de oposiciones fuertes, ¿de quién? ¿Seguro que lo mataran? Léansela la historia de él, que es otro vilipendiado falsamente. No y no y no.
4 días discutiendo que no señor, esa vaina no. Y buscó el apoyo de otros miembros de la sociedad y no. Ahora, ¿qué pasa? Al fin, porque Santana bajó y los rodeó. Y ellos dijeron, pues, ¿para qué esta vaina se convierta? Y echa todo para atrás. Aceptaron el artículo 210 y el 12 de noviembre, si 6 días después, la Constitución Dominicana, esto es mío, esto lo pongo yo ahí, bueno, todo lo que está saliendo, pero podría decirse que esa fue la primera reforma, pero no fue una reforma. ¿Por qué? Porque fue una enmienda, porque todavía no se había proclamado, porque para ser proclamada la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Es una enmienda, pero bueno, sufrió su primer cambio. ¿Y cuál es ese artículo 210? A ver, regidor, léame el artículo 210, venga, en voz alta. Usted es legislador municipal. Muy buenas noches. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujetos a responsabilidad alguna. Un aplauso para el regidor. Nada de eso tiene absolutamente ninguna validez hasta que no se llega a ese chin. Si le ponen un punto ahí, no pasaba nada. Por eso mató a María Trinidad Sánchez, no tengo responsabilidad alguna. Votó la familia de Duarte, a todo, no tengo responsabilidad alguna. Todo lo que yo crea conveniente, las providencias que me den la gana, los decretos que quiera. Fusiló a Gabino Puello y a su hermano, no tengo responsabilidad alguna. Fusiló a Duvergé y a su hijo Alcides, de 15 años de edad. No tengo responsabilidad alguna. Ese es el fatídico artículo 210. Podía hacer lo que le diera su gana. Pero así nació nuestra primera constitución, un día como hoy. La evolución de nuestra constitución, entonces. Hasta aquí podríamos, para poder cumplir con lo que dice el título, que sea también charla, alguna inquietud hasta aquí, alguna pregunta, algo. Adelante, profe. Párate, profe, párate. Sí. Estamos haciendo algo, como se está grabando y se está transmitiendo en vivo, para que te escuches. Okay. No, lo que quiero alimentar es que debemos tener en la mente que el artículo 210 del que hemos terminado de hablar borró los otros 209. Ahí está. Dame 2 cositas de esas. 2 nada más. Ok. Miren, entonces a mí me gustaría hacer un llamado. Búsquense, está colgado. Modesto Tavera, pásamele el micrófono a Modesto. Está colgado. Señores, esto es una obra de arte. El manifiesto. Búsquenlo y léanlo, estudienlo. Modesto Tavera. Papo,
desde la primera constitución, ¿cuántas reformas ha sufrido hasta el día de hoy? Escúchame. Sí, sí, a eso es que vamos. Ahí empezamos. Evolución constitucional. Hay un pequeñito errorcito que mucha gente se confunde, no es tan malo, pero ¿cuántos años duró para la primera reforma? 10, duró mucho. Desde 1844 no se reformó la Constitución hasta el 1854. Y entonces fueron 10 años. ¿Qué hizo? ¿Ustedes saben quién era senador ahí? Bobadilla. Era senador y presidente del Congreso. Y él lo que hizo fue, miren qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Moderó el artículo 210. Porque todavía es Santana. Y es su compañero, es su amigo, es su atero preferido. Y fue abolido entonces en la verdadera reforma, en la que convirtió nuestra Constitución en una obra magnífica de derechos y de libertades y de igualdad, la de Moca. Sabaneta en esa tuvo representante en esa Constitución. Limardo era el diputado de Sabaneta, Félix Limardo. ¿Saben quién fue Félix Limardo también? El que 5 años después, ¿qué año es 5 años después? De él estar en la Constitución, 1863, Alfredo Dechen, Limardo y 2 y 3 más, fueron 5, fueron enviados desde Santiago a buscar a Santiago Rodríguez para ser juramentado como presidente. Ahí fue que Santiago Rodríguez dijo, no, yo no hice esto para ser presidente, lo mío era ver esa banderita ahí ondeando y mírala ahí donde está. Más nada. Víctor. ¿Qué categoría teníamos nosotros, En el 1863 ya éramos municipio desde ese mismo año. Desde el 58 éramos municipio. Por eso teníamos un diputado que nos representaba. Era un diputado por municipio con menos de 10,000 habitantes. Y por eso en la capital podrían haber 4, 5, 6, en Santiago 2, 3. Entonces, para finalizar, algunos datos curiosos, que era el que yo iba a decir al principio. Para finalizar esta parte de la Constitución acá, sabían que de los 33 constituyentes, 7 eran padres, sacerdotes, de los 33. El padre Ayala era el más famoso, obviamente. Esos 7 que están ahí, Ayala, Gutiérrez, Rosondo, Solano, Aponte, González, Bernard y Antonio Ruiz, eran párrocos, eran padres, eran sacerdotes. ¿Por qué algunos dicen que había 8 sacerdotes? Una pequeñita confusión de olvidar que el presidente Manuel María Valencia, sí, fue sacerdote, pero a él lo consagraron en el 50. O sea, en el 44 todavía él no era sacerdote. Pero como duró después toda su vida siendo sacerdote, ¿saben dónde estuvo él? Miren, ¿dónde? De sacerdote en el 53 en Montecristi. Pero como todo el mundo lo conocía como sacerdote y todo el mundo sabía que él fue constituyente y que fue presidente de la constituyente, decían, habían 8, no. En ese momento él no era sacerdote. El periodo más largo que ha durado nuestra Constitución sin ser reformada es de 28 años. Y miren de dónde a dónde. Del 66 al 94. Eso no parece como curioso que en los 22 años de Balaguer, nunca una sola, la de él juramentarse. En la del 66. Y era él para juramentarse. No es él que la está reformando. Suena curioso, ¿verdad? No existía, por eso a él no le importaba nada mover esa constitución, porque la constitución permitía la reelección. Ahí está el punto.
Estaba esperando que alguien soltara el fuetazo. Entonces, pero fíjense, ¿sabían ustedes cuáles han sido esos años? Quizás muchos puedan tirarle una fotografía a eso. Ahí están. Aquí es que viene el error. Mucha gente dice 40 reformas. No, 39. 39. ¿Por qué? No, en todas partes te van a decir 40. 40 te dicen, pero nada más son 39 veces que se ha reformado. Incluyendo esa, la de ahora, la del 24. Incluyendo esa se ha reformado 39 veces. Porque hemos tenido 40 y la primera no es una reforma. La primera no es una reforma, es la Constitución. Entonces hemos tenido 39 reformas constitucionales. Dígame, dígalo duro. Ah, ok. Pues sí, ahí están las 39 reformas. Si el que te diga 40 dice, méteme un año ahí. ¿Cuál? O sea, 40 constituciones. Es que la primera no es reforma. Esto es demasiado sencillo para enredarse en eso. Pero miren esto. En la década de 1870, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en 10 años. 2 veces en el 29, 2 veces en el 60, y luego 61, 62, 63, 65, 66. Un verdadero relajo. ¿Sabían ustedes de todos los países de América? ¿Acaso dije América Central o dije del sur o dije de América? Dije Caribe, dije América. ¿Cuál es el país con más reforma? Dominican Republic. Made in here. ¿Y saben ustedes el país que está en segundo lugar después de la República Dominicana? ¿Cuánto tenemos? 39. No llega a 30. El que sigue en segundo lugar. ¿Y sabían ustedes que tenemos 2 países ahí? Y se entiende, que no la han reformado 5 veces en toda su historia. Panamá y Panamá 4 veces. ¿Sabían ustedes que hay unos 9 países que la han reformado menos de una docena en América? ¿Sabían ustedes que en los Estados Unidos nunca se ha reformado la Constitución? ¿Qué es lo que se hace? Enmiendas. No se reforma, no se le cambia una coma. Y si quedó una palabra sin tilde, así se quedó. No se le va a poner la tilde. No se reforma la Constitución de los Estados Unidos. Se le agregan cosas. Pero lo que está ahí se queda ahí. Porque es que la mente que hicieron eso en el 1776 hasta el 1787 eran del siglo 24. Entonces, ahí están, señores. ¿Y qué ocurre? Fíjense esto. Apenas llevamos 25 años de este siglo, ya van 4. En este siglo sí. Cada presidente una. O sea, Hipólito, Leonel, Danilo y Abinader. Miren, aquí hay un dato interesante y quiero decirlo, quiero compartirlo con ustedes porque es parte de nuestra historia. En esa reforma, a ver, ¿quiénes eran los diputados de Santiago Rodríguez? En esa, 94. Aquí hay uno presente, el profesor Domingo Esteves y Eunice Jiménez. Ustedes saben que las constituciones, todos los legisladores, los constituyentes tienen que firmarla. En esa constitución, doña Eunice firmó, el profe Domingo no firmó. Orgulloso yo también de que él me haya representado en ese momento. Pero ustedes son todos sabaneteros y no es posible que no sepamos eso. Claro que fue, y fue el que descubrió la vaina. Bien,
Resulta que ese fue el pacto. ¿Cuál pacto es ese? ¿Por qué es que se está reformando? ¿Cuándo se proclamó la constitución, la reforma del 94? ¿Cuándo? ¿Qué día? 14 de agosto. ¿Cuánto faltaba para que se juramentara Balaguer? Día y medio. ¿Se recuerdan ese liazo? O sea, ese lío y todo. Y ahí es que Peña Gómez 50 más 1. Y entonces, sí, ok, sí, 50 más 1. Y 2 años tú. Y ya, y vamos a elecciones en el 96. Todo. Y entonces, cuando ya se va a firmar en un receso, que me corrige, profe, cuando diga algún datito que no, en un receso, le dio ganas de ir a miar al profesor a los baños de allá del Congreso. Pero en el baño también había un reformista y 2 PLDistas. Y ellos estaban allá. Era un bañito más sencillo que ahora. Y domingo el profe escuchó cuando dijeron, esa vaina del 51 no va, nada más 45. ¿Cómo es? Lo del 45, que era lo que Peña Gómez proponía, no va. Le vamos a meter 50 más 1, para que no tenga manera de ganar. El profe Domingo se sacudió rápido. Fue así, profe. Llama y coge por donde su vocero, Pedro Franco Badía. Y le dice, y Pedro, ¿cómo es la vaina? Llama, marca y corre. No había celulares, Corre, el vocero del Congreso, en una vaina de constituyente. Ponme a Peña. Oye esta vaina. Cojan para acá los dos, le dice Peña Gómez. Y el profe Domingo y Franco llegaron a la Internacional Socialista, que en ese momento Peña estaba ahí, era su presidente. Sí, y estaban aliados en ese momento. Narciso apoyó a Peña Gómez en ese momento. Y cuando estos caballeros le contaron a Peña, maldita vaina, coño, carajo. Dígale, profe, y dio duro, ¿verdad? Entonces dijo, no, coño, son unos malditos. Pero no, eso no se podía posponer. ¿Y quién iba a posponer a los constituyentes? Inmunidad legislativa. Y por eso Peña mandó a todos los legisladores del PRD en ese momento a no se retiraran. Señor, eso es su historia. En ese momento el PRD podía tener, ¿qué? 30. Claro, aún él pensaba que podía llegar al 50 más 1, llegó a 48. Sí, espérate, ven. No, que quiero que eso quede. Pásale ese, sí. Aclare, una ligera aclaración. Mire, eso no es solamente porque Peña tenía el interés de ganar las elecciones, como es natural. Él era el candidato del partido de oposición. Es que en la noche se hizo un acuerdo entre representantes del PLD, que dirigía el profesor Juan Bosch, y representantes del doctor Balaguer, y acordaron el 45 más 1. Si usted sacaba el 45% de los votos más un voto, no un por ciento, sino un voto después de 45%, entonces usted era el presidente. Pero ¿qué pasó en la madrugada de ese fatídico 14 de agosto? Que en la madrugada se juntaron los representantes del PLD y los representantes de Balaguer y acordaron subir los 5 puntos más y llevarlo del 45 que habían aprobado y firmado al 50 más 1%. Y que todas las encuestas ellos la tenían y sabían que Peña estaba en 48. Y ahí 49. le hicieron la encerrona a Peña Gómez. Eso es historia. Entonces, miren esto. En esa, entonces, perdón, porque le tengo un bono, por si no lo sabían, hay un bono. En esa firmó doña Eunice, que tiene sus excusas, y el profe no firmó. Y en esa, ¿qué pasó? ¿De quién es esa? ¿Y qué decía la Constitución ahí? Que no había reelección. Y por lo que pasó ahí, esa reforma produjo hasta partidos políticos nuevos. Porque Atuey de Can se fue y formó el Partido Revolucionario Socialdemócrata.
Pero aparte de eso, en esa entonces, firmó Celestino y Ubiñas no. Perdón, Viña, Eduardo Viña. Eduardo Viñas no firmó porque obviamente no estuvieron de acuerdo entonces en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana. Una de las últimas, vamos a ver cuántas, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las últimas 6, la de mayor consenso, 2010. La de mayor consenso, la llamaron la de las corbatas azules, pero no. En ese momento, Leonel y Miguel tenían el consenso del país para hacer eso. Y fue. Entonces, esta, bueno, esa la firmó Nancy y Celestino. Esta la firmamos Nancy y yo. Yo tengo mi ejemplar, diputada, ya. Usted tiene el suyo de ese. Nuestros nombres están ahí. Nos lo borraron aquí. Esa la firman Nicolás y Juana. ¿Quiénes tienen la actual? La del 24. La magistrada hay que darle una. A de los 50 años la radio hay que darle una. Hay que aceptó que dieran 4 datos falsos hoy de la Constitución, hay que darle una. A Modesto Tavera hay que darle una. Al regidor hay que darle una. A esta dama amiga hay que darle una. A Raimundo hay que darle una. Eso hay que darle una. Adelante, el micrófono. Mi asistente, gracias. Los referentes que tú has puntualizado por razones históricas, ya vimos lo que se hizo en el 2, el 10, 15 y 24. No sé, ¿qué fue lo que se hizo en cada caso? O sea, ¿qué fue lo que primó? Bueno, no, todo tiene que ver con la reelección. Fíjate que todas, desde el 2000, desde el 66 para acá, se le agregan cosas para eso, no, nada más no es la reelección que vamos a tocar, no, pero la que más fue, ¿dónde está? Esta, ahí fue que se puso todo, con esa fue que en el gobierno 96-2000, el asunto de las altas cortes, las privatizaciones, todo ese tipo de cosas que fueron la independencia de verdad para nombrar la independencia nuestra, ¿verdad? La manera en que nosotros decimos que la justicia hoy que es independiente. Pero se establecieron las cosas. En esta solo fue para la reelección, solamente. Esta no, esta fue un pacto nacional. Esta solo fue para la reelección, nada más. Esta fue para ponerle dos candados. Ya él tenía uno aquí, él le puso el segundo, nada más. Obviamente nadie va a ir a robar a una casa que tenga 2 candados y va a romper un solo. O sea, lo va a romper los 2. Para Papo Fernández esta era innecesaria, porque no existía forma alguna de que Abinader pudiera seguir después de ahora. Ya desde el 15 eso estaba establecido, pero hay que reconocer que él lo puso ya más blindado, o sea, sí, pero se agregó otra cosa que también lo saca a él personalmente. Y eso es importante. Eso es positivo. Eso es positivo. Con el micrófono. ¿Cuál tú consideras que del año 1966 a la fecha, la más completa de todas? La del 10. Y la mejor de toda nuestra historia, porque me dijiste de ahí para acá, es esa. 1963 de Juan Bosch, la mejor en toda la historia, haciendo lo siguiente. Miren qué es lo que pasa con esto de la historia y el contexto. En el 63, como ella, ninguna
pero no podía tener lo que tienen esta hoy porque esto todavía no existía. Lo que hoy hay que poner ahí para hacerla interesante. Porque ahí vamos a decirlo, estas son constituciones modernas, estas. Fíjense, bien, ¿el bono cuál es? Salvo que haya otra inquietud. Al tolete de abogado y presidente del clúster turístico, y para esa oficina hay que entregarle una. Solamente. Pregunta al micrófono aquí. Micrófono. ¿Cuáles fueron los candados que se le agregó a la Esta constitución esa constitución es la única constitución desde que el hombre nació, ya sea por la evolución que te dé la gana o por Jesucristo o por Dios, que tiene un artículo para un ser humano. Una cosa extraordinaria. Esa es la República Dominicana, ¿eh? La única constitución del planeta Tierra que tiene un artículo que solo le vale a un ciudadano, a Danilo Medina. Y fue que los que apoyaban eso y la parte que tenían de dominio de un lado, así mismo como el del 45 llevarlo a 50, metieron esa vaina de que el que es presidente ahora, aunque en esta vaina se permite, no puede él presentarse. Es una locura. Mi turno yo lo tengo grabado. Yo tengo mi turno que tomé respecto a eso en el Congreso. El micrófono a César Gómez. Y para terminar, en lo que llegue el micrófono, entonces, ese es el primer candado. Se le puso un candado de que, aparte de que él no podía, era 2 periodos y no más. Eso es un candado. Y entonces en el 24 se deja así, 2 periodos, pero se le agrega que al actual también. Sí. Buenas noches. Usted es un maestro. Muchas gracias por... A ti por venir. Bueno, nosotros tenemos la primer constitución mundial, la primer ley que se creó en el mundo, que es la Biblia, y tengo entendido de que no ha sufrido ningún tipo de modificación en su esencia, no ha sufrido modificación. Pregunto, ¿está la Constitución de la República Dominicana ajustada a los tiempos que estamos viviendo? ¿Requeriría de alguna modificación? Y si fuere así, ¿cuáles serían los mejores, los mecanismos que deberíamos utilizar para lograr lo que pudiéramos querer en la Constitución? Es una excelente pregunta, César, pero ahí tenemos que entrar en un tema que se extendería bastante e incluso eso es un tema filosófico. Y te lo explico y me van a decir sí o no. Sí, la Constitución nuestra está adaptada al tiempo que estamos ahora. Lo único es que hay 2 temas que en algunos países son como si fuera a ir a comprar pan, untarle mantequilla y comérselo, pero en nuestra América y en países como el nuestro es decir, una blasfemia, que es lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con aquello de la libertad en lo moderno, con la LGBT, HXZW, ¿hasta cuándo que llega? Entonces, dígame, diputada, el micrófono. Moral y cívica, por ejemplo. Sí, exacto. Moral y cívica. Yo escuché aquí, César, es interesante cuando tú dices, la Biblia, la primera constitución, hubo una primero que esa.
Lo que pasa es lo siguiente, y miren por qué le digo que un tema te lleva a otro. Ustedes sabían que las feministas de América, es más, casi del mundo, pero no puedo dar ese testimonio, no he leído la de la parte nórdica y eso, pero las feministas establecen que la religión católica es una de las cosas más retrógradas del mundo, porque no permite ciertas cosas. Y yo levanto la mano, perdón, le pido a la persona que me levante la mano a que me mencione 3 religiones que permitan que la mujer participe más que la católica. Vayan al Islam, vayan al budismo, vayan a la hindú. No hay 2 religiones más grandes que esas, o sea, otra más grande que esas 4. La que más abierta es con la mujer es la católica. Esa que aunque cuando escribía antes decía el hombre, ese ser que tal cosa, que ahí está incluido, dice que la mujer, ¿y qué me importa a mí que esté escrito así? Lo que estoy diciendo es que le diga a los islamitas que las mujeres anden como andan aquí, o que hagan las que hacen las que son en los países católicos. Bueno, pero ese no es el tema. Estamos celebrando el 181 aniversario de la Constitución. Te hago un paréntesis, papi, Sí, Papo, breve. Sí, Porque te hice la pregunta. La bocina, Cervantico. Te hice la pregunta de cuáles serían los mecanismos que deberíamos utilizar para una diríamos, hipotética modificación a la Constitución, porque ahorita nos vamos a antojar y vamos a decir que hay que unificar las elecciones municipales con las presidenciales y vamos a proponer modificación a la Constitución. Eso es así. Somos también de los pocos países que hemos aprobado una cosa y luego se vuelve a lo que se desaprobó. Bueno, yo no he escuchado en alguna noticia, pero menos he leído de un país que haya decidido, por ejemplo, eso, que no, aquí las elecciones son cada 2 años por tal razón, y que luego diga que no son cada 2 años, o que diga no, van a ser cada 4 años, y después diga sí, no, vamos otra vez a los 2 años, que la vamos a juntar y después vamos a separarla, pero ya estuvieron separadas. O sea, pero para mí, si tú me preguntas, constituyente, para mí es constituyente, es el mejor mecanismo, es el que para mí mejor funciona y es el más democrático. Carlito. No, establece ella misma cómo se debe reformar. Sí, ella misma establece. Las elecciones de febrero, del tercer domingo de febrero del año 2028, y los alcaldes y regidores que se juramenten en abril, el 24 de abril del 28, de manera excepcional, entregarán el 16 de agosto del año 32. Para volverla, eso quiere decir que las elecciones del 2032 serán el tercer domingo de mayo para la municipal, para la congresual y la presidencial. Para todos, sí. Eso está en un transitorio, claro, de los 10 que hay. Es transitorio hasta que llegue el 32. Igual que el tema de Danilo, que establece un transitorio. El transitorio lo que establece es que es el presidente del 2012 y del 2016 no puede presentarse nunca más. El transitorio de Luis es que el presidente del 2024 no podrá presentarse nunca más. Ese lo hizo para él, sí. ¿Cuál es el bono? Miren, las fotos que ustedes han lanzado hoy, las que han tirado, las que han tomado, guárdenla. Y principalmente, Jocelyn, Carlina, debo agradecer que la invitación que le hice directa a la honorable gobernadora Gleania Ascona, presentó unas excusas y me dijo no, te voy a enviar 2 exquisitas damas a representarme. Debo decir que cumplió su palabra, sí. Mandó 2 exquisitas damas. Es tan sencillo decir y repetir, no sé por cuánta vez, la colocación de las banderas. Señores, si es par el número,
¿Hasta dónde llegan los números pares? Ok. Pero un par es diferente a otro par. Te lo voy a decir esta sola vez. Si es par el número de bandera, la dominicana a la derecha del que habla o a la izquierda del que mira. Usted primero decide cómo usted lo va a hacer. Ok, me voy a concentrar que es en el que habla. Entonces, a la derecha del que habla. A la derecha del que habla. 6 banderas a la derecha. 9 banderas. No, esto es impar en el centro. 1500 banderas en el centro. 25 banderas en el centro. 18 banderas a la izquierda mía o a la derecha del que habla. Par, 2 a la derecha del que habla. Porque a Lima le va a dar un ataque esa vaina. El tipo no aguanta ver esa vaina. Entonces, eso es parte del bono. Pero este bono a mí me gusta más y a Lima también. Ah, bueno, el bono es que miren, hay una fotografía de nuestra Constitución de 1844. Entonces, ¿alguien podría decirme lo que dice? ¿Ahí qué dice? 1844, se ve, ¿verdad? Constitución, política, ¿y ahí qué dice? La foto no quedó tan bien, pero como yo lo leí, Santo Domingo, impreso del gobierno, dice ahí. La primera impresión de nuestra Constitución. Eso es un bono que le tenía. Ese es nuestro escudo, ese no. Ese es nuestro escudo, ese no. ¿Están viendo la diferencia, verdad? Entonces, ¿por qué la usamos? En 50,000 lugares 2 veces al día. Ese es nuestro escudo, ese no. Esa cinta roja debe ir hacia arriba, no hacia abajo. No lo van a olvidar nunca. Mírenlo, el escudo, mírenlo. Entonces, segundo bono. Señores, y le ponemos cuando alguien me mira y me dice, no, yo soy patriota, a mí ajá, de verdad. El Banco de Reservas conoce mi Twitter, me imagino, porque yo le he puesto al Banco de Reservas más de 10 Twitter, hoy se llaman X. Y le he dejado la carta en 3 sucursales diferentes, Sabaneta, Esperanza y Santo Domingo. Gastando tanto dinero para las banderitas que ellos siempre ponen con ese escudo. Y no hacen caso, la siguen tirando. Embute, no respetan. No hay nadie aquí del Banco de Reserva. Tal vez, o esto va a salir y estamos en vivo y se va a reproducir, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí. Eso es una alegoría de la bandera. No es la bandera. ¿Alguien me puede decir por qué eso no es la bandera? Porque nuestra bandera no es redonda. ¿Alguien me puede decir por qué esa no es nuestra bandera? No, fíjense, ahí hay 3 cintas, 4 cintitas, 1, 2, 3 y 4. Aquí hay 2. Son alegorías de la bandera. Estas son alegorías y están bien como alegoría. Esa es una alegoría y está bien como alegoría. Esa es una violación y para que sea una alegoría, ¿qué tenemos que hacer? Solamente sacarle el escudo y ya, está bien. Porque es una alegoría. No puede tener el escudo. Por lo tanto, las semanas que duró en nuestro ayuntamiento, 3 cintas de esas, desde el techo hasta los escalones, ¿lo recuerdan? Hace poco tiempo, solamente pedí 5 veces que lo cambiaran, nunca lo cambiaron. Esa cinta larguísima que iba desde el techo del ayuntamiento hasta los escalones, en las columnas, tenía
cruz y el escudo. ¿Por qué si le pongo la cruz y un escudo es una violación? Porque nuestra bandera es 2x3. Nuestra bandera no puede tener los pies que me dé la gana de ancho y lo que yo quiera de largo. Por lo tanto, esa cinta jamás podrá tener una cruz en ninguna parte con un escudito. Y sin la cruz tampoco se le puede poner un escudo ahí ni ahí. Y resulta que cuando nosotros vamos para nuestro monumento, tiene el escudo, y cuando usted es visitante y cruza desde todo lo que está del monumento hacia Haití, todo el que viene, que esté desde el monumento hacia Haití, cuando pasa, ve la bandera de Holanda en nuestro monumento, o sea, rojo, blanco y azul, o sea, el rojo arriba. Porque se le ocurrió, dizque, que nuestra bandera nace en una cara del monumento y le da la vuelta, dobla y vuelve y sale por otro lado. No puede tener 5 pies de largo si el ancho nada más son 2. No puede tener 12 pies de largo si el ancho son 6. No puede. Es 2x3. ¿Qué significa 2x3? Que puede ser 4x6. Que puede ser 6x12. Que puede ser como la que hizo Lima. ¿Cuánto? ¿Fueron 12x24? 12x24. O sea, 2x3, multiplícalo. 2x3. Entonces, si yo la quiero 3 veces más grande. 3x2, 6. 3x3, 9. 6x9. No, hazme una bandera que sea 10 veces más grande. 2x10, 20. 20x30. Pide el grande que tú quieras y multiplica los dos números, ese es el tamaño. Si no, usted está violando nuestra bandera. Entonces, yo quiero ahora llamar a Carolina y a Jocelyn, por favor, vengan acá las dos, para que ven, Jomaylen, ven. Aquí arriba, usted le va a entregar a nombre del Instituto Duartiano y de nuestra persona. En este caso se está haciendo entrega a la honorable gobernadora en sus representantes para esta gobernación provincial. Mientras toman imágenes y eso, decirle que ya estamos proponiendo ajustar la galería de exgobernadores. Ya hay 3 que faltan colocar, a ver si los colocamos. Reciba eso y ustedes hacen. ¿Todavía quieren? A Raimundo allá que está mirando. Ok. ¿Algo? Sí, buenas noches. En nombre de nuestra señora gobernadora Gleanny Ascona, les damos las gracias a nuestro expositor Papo Fernández por tan importante charla. La verdad que para nosotros es más que un honor estar aquí con todos ustedes y que Las excusas de la gobernadora tenía de qué compromiso. Sí, no, de verdad que nos sentimos bien feliz porque habían cosas que sé que muchos no entendíamos y no conocíamos. De verdad que le damos las gracias por estar siempre pendiente. Gracias, dama, un abrazo. El aplauso. Yo quiero, entonces aquí tenemos, eso es un kit que incluye una bandera. Entonces, aquí hay algunos representantes del distrito, Jomaylen. Sí, vengan los representantes del distrito. Vengan los 2 o 3 del distrito que hay aquí. Vengan. Jomaylen del distrito. No, ahorita. Bueno, Luis va a recibir de Jomaylen la imagen, pero para Luis yo tengo la del 24. Toma, Luis, esto es personal. Ok. Bien. Entonces, obviamente, señores, miren, esto ustedes tienen que entender, ¿verdad?
que una de estas tiene que ser de la magistrada, de que embute porque es hermana mía. Una obligatoriamente tiene que ser de la exdiputada Nancy Santos. Por favor, Nancy, pasa. Sandra, ven. A las 2, entrégale a las 2, ellas con eso en el centro de nosotros. Ahí. Sí. Bueno, vamos a aprovechar y que sea una sola, profe, venga, como legislador dentro de la historia de la conferencia de hoy. Déjame ver. Muchachos, ¿a quién ustedes entienden que se le debe entregar la que falta? ¿A quién ustedes creen? Inclusive pueden decir, a mí, ven, para que aprendan a ser guapos. Ok. Sí, ustedes sí ya, porque magistrados, legisladores. Venga, dama, yo María, entrégale. Ahí. Bueno. Pero se quita el. Bueno. Recógela que no esté. Yo quiero a Carlito y a Manuel. A los dos. Uno coge 20 páginas y el otro 20 páginas. No, pero el que le sea más útil. Ya, Manuel, ven. Venga, funcionario. Venga, funcionario. Yo, Marlene, ¿a quién le vamos a entregar la última? A la oficina del Consejo de Regidores. Ven, regidor, ven. Sí, ya. Manuel, la foto, ven. Ven, adiós. Toma, ponte ahí. Arriba, los dos, arriba. Ahí. Ok. Entonces, sí, esa es la última. Ok. Vamos a llamar a Jacqueline y a Santita. Vengan las dos. La Casa Cultural Josián Espinal tiene que tener el aplauso para la Casa Cultural Josián Espinal. Yomaili, ven, Yomaili. No, la Casa de la Cultura tiene una bandera donada por quien les habla. Suban. Sí. Claro, yo. Lo primero. Ok. Después de eso, ¿ustedes saben qué hora es? Miren, recordarle lo siguiente. Se convocó para las 7. John Maylin se paró aquí a las 7:15. Yo creo que yo subí a las 7:18. 60 minutos sin la cherchita y la cosa. O sea, 1 hora. Ustedes son los que deciden. Déjame ver lo que sigue aquí, déjame ver. Esa es nuestra bandera. Gracias. Los que quieran preparar un PowerPoint con esos detallitos y esos trucos, aquí está Bororo. Bororo fue el que me preparó eso. Juntos los dos sentados allá. Él es el técnico. Miren, yo quisiera, antes de que Papo se vaya, 1 minuto, como dices tú. Miren, yo le decía a Papo el otro día que cuando estamos en ceremonia, en actividades y cosas, yo tengo una preocupación con relación al himno. El himno se toca a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier actividad. Entonces quisiera aprovechar este escenario para escuchar una ponderación tuya. Está establecido en la ley el uso del himno y de los símbolos patrios. Está establecido. Todo aquel que haga lo que no está establecido, ahí está violando la ley. Eventos patrios, fechas patrias, actos oficiales de los 3 poderes y los actos oficiales de las oficinas gubernamentales. Se permite en las actividades deportivas oficiales. En este caso no me refiero a oficial que tenga que ser del gobierno o que sea militar, sino eventos que estén avalados. ¿Me explico? Esto es una conferencia, charla montada por el Instituto Duartiano
nosotros podíamos tocar el himno hoy. Esto está avalado por el Instituto Duartiano. Pero si Papo Fernández dice, déjame ir a dar una conferencia para enseñar cómo es que se escribe bien, no, ahí no hay que tocar el himno nacional. No hay que tocar el himno nacional ahí. Para poner un ejemplo, en la puesta en circulación del libro no hay que tocar el himno nacional, pero no hay que tocarlo, eso no es un evento oficial, ni no. Entonces, eso es ahí, ya que no es necesario tocar el himno en la inauguración de un mural. ¿Cómo usted dijo? No, está detrás de usted el profesor, sí. Que no se arríe. Sí, en las embajadas, en el palacio, hay en museos, en el Congreso. O sea, si tú tienes razón de tener una bandera en tu casa, en nuestro país no es permitido. En los Estados Unidos sí. Sí, hay muchas instituciones en que tú la puedes subir y no la bajas cuando esté ajada, cuando esté fea, cuando ya haya que cambiarla. Pero por ejemplo, para poner un ejemplo, en la casa donde nació Juan Pablo Duarte, pero que ahí vive una familia hoy, sí, ahí puede estar por esa razón, no por la familia que está ahí. Pero en una casa, en mi casa yo no puedo tener la bandera permanentemente, no puedo. El que la tiene está violando. Yo sí puedo tener todos los días patrios colgada en una ventana, ponerla. Y si tú se te olvida ahí, la dejas ahí, pero está en una galería, no está de que en un asta con drisa y nada de eso, no. No está de que encima del techo, allá en un palo, no señor, no puede. ¿Alguna otra pregunta? Porque a partir de ahora yo estoy hasta que ustedes digan. Yo, Miley. Víctor también tiene una, dime. El artículo 38 de la ley número 210-19 se castiga con pena de 15 a 30 días de prisión y multa de unos 5 salarios mínimos a quien incurra en irreverencia contra los símbolos patrios. Dice otras cosas, pero yo lo que quiero saber es ¿por qué eso no se aplica? Porque yo veo muchísima gente que cuando están tocando el himno sigue de largo, que pisotean la bandera, que porque somos República Dominicana. Este es el único país del mundo que un DGC te para porque tú vas sin cinturón de seguridad y tú le dices al DGC, ¿y por qué coño tú no paras ese que va ahí? No, fue a ti que te pararon. Él no tiene que ver con más nadie. Él te paró a ti. Además, otra cosa, imagínate que él te diga, perfecto, pues no te pongo la multa si tú vas y te pones aquel cinturón del que pasó por ahí. No, el cinturón tuyo es este, el que está aquí pegado, míralo aquí. Este es el tuyo. Úsalo. Tienes tú que ver que los demanden sin nada. ¿Para qué? Porque las cosas solo funcionan de una manera, nada más. Y voy a retar al que se atreva a probarme lo contrario. Aquí ahora. Todo funciona solo si cada quien hace lo que le toca. A ver, atrévase uno a decir que no. Haz lo que te toca a ti, nada más. No haga lo de él. No, haz lo que te toca a ti, a ver qué va a pasar. Solo haz lo que te toca. Cumple tú con lo que te toca, con tus deberes. Reclama tú tus derechos, todo. Hazlo tú nada más lo que te toca a ti, solito. Entonces los 7.000 millones de habitantes del planeta haciendo lo que le toca a él, la policía hay que abolirla. No es necesaria. Haga lo que le toca a usted. Póngase su cinturón, use su casco. No me van a ver defendiendo la DGC porque ponga multa al que no tiene casco. No tengo que ver que ellos no están en la ley.
Espérate, dije, tú no estás cumpliendo. Oye, buen azaroso, ¿por qué tú nada más pones multa? Tú no estás cumpliendo. Sí, pero la multa está mal puesta. No, pues no hay problema. ¿Está mal puesta la multa? No, pues no hay problema. Dedíquese a eso solo si usted quiere. Porque usted pone multa porque alguien anda violando la ley. A mí cuando yo fui a Colombia siendo legislador, nos dijeron un diputado y un senador. En ese momento andaba Antonio y Charlie como senadores, pero diputado nada más andaba yo solo. Entonces, bueno, pues, no, nada más somos 3, pues vengan los 3. Hay un programa local aquí, estábamos en Huila, específicamente en Pitalito, que es un municipio de Neiva, se llama así igual que nuestra provincia, nuestro municipio. Y llegó, ya está llegando, ya la cámara, así como está Cervantico, ya el camarógrafo estaba ahí, estaba aquí, nos pusieron el micrófono, estábamos los 3. Y entonces, era en una glorieta de un parque que estábamos, y nos sentaron, y llegó, acaba de llegar la joven perdón, no nos dijeron la joven, acaba de llegar la periodista y nosotros, pues no viene nadie ahí, o sea, se estacionó una pasola, y se desmontó alguien, y cuando ella se quitó el casco, se hizo así, con los cabellos del color de esa gorra del viejo mío, con los ojos azules, con su casco. Dile a una dominicana que se ponga un casco en una pasola. Bueno, ok. Es que allá en Colombia no pasa nada si tú no usas casco. Solo son $100. Nada más. $100 es la multa por no usar casco. Entonces yo salgo a la universidad que está ahí, y cuando voy llegando a la esquina de la universidad veo 25 personas, jovencitas las 25,